Vamos a examinar ahora cómo es que está construido el interfaz de usuario de esta animación interactiva realizada con Alice. Muy bien, notemos varias cosas. Lo primero es que la cámara está constantemente cambiando de posición. Ahora tenemos una vista en la que podemos ver pues de lado, una vista lateral de los jugadores, pero inmediatamente pasamos a estar como si estuviéramos puestos, como que la cámara estuviera puesta sobre la cabeza del chico o sobre la cabeza de la chica. Dentro del programa, pues dentro de la animación, en la programación de la animación, esto va ocurriendo de forma aleatoria, es decir, a veces se pone encima de la cabeza del chico y a veces encima de la cabeza de la chica. Ahí, por ejemplo, ahorita estamos encima de la cabeza de la chica, viendo el cuerpo del chico. Esto porque pues queremos dar la impresión de que lo que está sucediendo es como las tomas que se dan en un encuentro deportivo, ¿verdad? Donde siempre se toma con más de una cámara y entonces hay una cámara que enfoca el panorama general, hay otra cámara que hace acercamientos, en fin. Bueno, pues eso es lo que queríamos hacer, lograr con esta animación del encuentro de piedra, papel o tijera. Ahora bien, observemos que siempre que la cámara se mueve, cuando la cámara se reposiciona, por ejemplo, encima de la cabeza de alguno de los dos, todos los elementos de la interfaz de usuario también se reposicionan. Y vamos a decir aquí que los elementos de la interfaz de usuario son estos textos en los que podemos ver el marcador, cuántas partidas ha ganado la chica, cuántas ha ganado el chico, cuál fue el último resultado, cuántas piedras ha sacado, cuántos papeles, cuántas tijeras, y para que la persona que está viendo la animación pueda asociar que estos datos corresponden a la chica, pues está ahí como la foto de la jugadora, ¿verdad? La foto de la jugadora para que podamos saber, bueno, aquí están los datos de ella, o sea, el marcador y lo que ha ido sacando, y también lo del chico, ¿verdad? Con la foto del chico. Entonces, estos elementos siguen siempre en la cámara, siempre están en la misma posición en la cámara. Y lo mismo los elementos de la interfaz de usuario aquí abajo, los botones para seleccionar la cantidad de partidas, la cantidad de partidas, los botones que sirven para aumentar o disminuir la velocidad, ahí la aumenté, ahora la voy a disminuir, ahí está, y el botón que sirve para iniciar. Todos esos son elementos de la interfaz de usuario, los textos, los botones, las etiquetas que nos dicen ahí, bueno, pues aquí esto sirve para la velocidad, esto sirve para seleccionar las partidas para ganar, estos son para iniciar, en fin, toda esta información, que es información para la persona que está viendo, es parte de la interfaz de usuario. Ahora bien, voy a mostrarles cómo se hizo, es decir, cómo es que todos estos elementos van siempre con la cámara. Eh, Muy bien, voy a reiniciar esta animación para mostrarles. Ahí vamos a ver cómo la cámara se mueve y ahí está, ahí lo podemos ver, ahí pausé la animación con el botón de pausa ahí arriba en el control de Alice y podemos ver que estos elementos en realidad son modelos, son como cualquier otro elemento de Alice, ¿verdad? Son un cilindro, una esfera, algunas cajas, textos, obviamente un montón de textos, también los banners, las pancartas, estas con las fotos como pintura, ¿verdad? Con las fotos de ellos, que yo tuve que capturar la imagen y ponerla, usarla como pintura y grabarla como un JPG, por ejemplo. En fin, pero lo que podemos ver aquí es que estos textos y elementos de la interfaz de usuario están como muy cerca de la cámara. Digamos que la cámara está aquí apuntando hacia los jugadores y los elementos de la interfaz de usuario están muy pegaditos, ¿verdad? Están muy pegaditos. Además, esos elementos, los elementos, los botones de la interfaz de usuario, están puestos adentro de un marco que está como transparente. Ese marco es en realidad un box, una caja, un cubo, solamente que está puesto semitransparente para que no distraiga tanto al usuario, pero para que le indique que todos estos elementos corresponden a un grupo. Entonces, la idea es que todos estos elementos tienen como vehículo eh, a esta caja de aquí, a este cubo de aquí, que le puse por nombre internamente dentro de Alice, Marco UI.
marco de la interfaz de usuario. ¿Por qué razón? Porque al tener todos estos elementos como vehículo al marco UI, si yo en algún momento decido moverlo, pues bueno, solamente tengo que mover el marco. No tengo que preocuparme por mover individualmente cada uno de los elementos, sino que puedo mover simplemente el marco. Y más importante todavía, puedo hacer que el marco tenga como vehículo a la cámara, de forma que, voy a regresar ahí, de forma que si la cámara se mueve, entonces todos los elementos van a seguir a la cámara. Ahí regresaron ya a tener a la cámara como vehículo, y entonces cuando la cámara se vaya a posicionar encima de la cabeza de alguno de los dos, como sucede ahorita, los elementos siguen a la cámara. Los elementos siguen a la cámara. Voy a volver a reiniciar aquí la animación y entonces podemos ver ahí estamos viendo, ahí están los elementos y los elementos informativos, estos, los del chico, que son pues cada uno de los textos que indican cuál fue su último resultado, cuántas piedras ha sacado, cuántos papeles, cuántas tijeras, etcétera, y su foto, todos estos tienen como vehículo al marcador. Lo mismo las de la chica tienen como vehículo al marcador y entonces los marcadores tienen como vehículo a la cámara, ¿verdad? Es un pequeño truco que sirve para hacer que, que de esa forma siempre estén en la misma posición en el marco visual de la cámara. De esa forma, pues siempre van a estar a la vista. Entonces, va a aparecer así como los textos que se ven en televisión, ¿verdad? Por ejemplo, los textos del marcador en un partido de fútbol o de básquetbol, pues que están ahí siempre y a donde quiera que está la cámara o con cualquier cámara que se esté tomando, pues siempre está esa información ahí. Entonces, esta versión de la animación yo la hice con la idea de que pudiera mostrar eso. Aquí lo podemos ver claramente, ¿verdad? Aquí le pausé la animación, o sea, ese movimiento, o sea, desacoplé, por decirlo de alguna forma, le quité como vehículo a la cámara a estos elementos y lo desacoplé entonces para poder poner la cámara en otra posición y mostrar cuál es la idea de esto. Ahora bien, otra cuestión importante aquí es que estos elementos tienen que estar muy cerca de la cámara. Para este caso en particular, eso es muy importante. Y en general, siempre que queremos que haya texto que sigue a la cámara, va a tener que ser de esa forma, o elementos interactivos como estos de aquí abajo, va a tener que ser de esa forma. Porque cuando la cámara se coloca muy cerca de algunos elementos, como ahorita, por ejemplo, que se colocó muy cerca de la cabeza de uno de los elementos, si esos elementos están muy despegados de la cámara, entonces van a entrar en el plano del modelo y se va a ver, pues no se va a ver bien, se van a cortar, ¿verdad? Se van a mezclar los dos modelos y no se va a ver bien. Entonces es conveniente que estén muy pegados a la cámara. Esto tiene muchas cuestiones que hay que cuidar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aunque aquí vemos los textos de un tamaño aceptable, en realidad están puestos casi del tamaño mínimo que pueden tener, ¿verdad? Porque están tan cerca de la cámara que pues tienen que estar muy pequeñitos para que la cámara los vea de ese tamaño. Así es que pues son muchas cosas que hay que tomar en cuenta y por eso es que no quise, digamos, hacer los videos donde fuéramos pasando por cómo se pone cada uno de los elementos, porque fue bastante trabajoso al final. Muy bien, una última cosa, como les decía, estos elementos de aquí abajo, de la parte de abajo, los botones, los que proveen la interacción, están todos puestos con vehículo, el marco, este cuadro que está aquí semitransparente, eh, que se ve ahí, apenas si se nota, porque cuando yo le doy a iniciar, vean, desaparece. Entonces lo que hago es que el marco ese, el marco de la interfaz de usuario, se desplaza hacia abajo, sale del cuadro visible de la cámara y entonces ya puede el usuario, la persona que está viendo la animación, pues concentrarse en ver la partida sin estar distraído por los elementos de la interfaz de usuario que están ahí, más que los que son de informativos, ¿verdad? Estos textos de aquí arriba. Así es que, pues así es como fue construido este interfaz de usuario. Voy a repasar algunos elementos peculiares de cómo se hizo el interfaz de usuario en este caso y eso lo haré en el siguiente video. Gracias por acompañarme.